Hola, soy Josh, y estos son los mitos de Chernóbil. Todos siguen creyendo en ellos, incluso tú. Número 50. La gente se reunió en el Puente de la Muerte para ver explotar el reactor 4. El Puente de la Muerte es real. Está a entre 1.9 y 3 kilómetros de la planta nuclear de Chernóbil. Un haz de luz radiactiva se disparó hacia el cielo, pero la multitud que observaba la explosión, eso nunca sucedió. La gente no salió de sus departamentos. Estaban dormidos. La radiación no mató a ninguno de los 50.000 residentes que no fueron llamados a la planta, al menos no por envenenamiento agudo por radiación de forma inmediata. El puente no atrajo a una multitud, pero la noche tuvo consecuencias reales para algunos. Número 49. Todos los que estaban cerca de Chernóbil murieron inmediatamente por la radiación. La autora Svetlana Alexievich, quien escribió el libro Voces de Chernóbil, entrevistó a muchos de los residentes del pueblo. No murieron, pero algunos se quejaron de dolores de cabeza y un sabor metálico en la boca. Eso fue todo. Tenías que estar mucho más cerca para sufrir alguno de los efectos graves. Pero para los bomberos, fue incluso peor de lo que la mayoría de la gente piensa. Lyudmila Ignatenko, la esposa del bombero Vasily Ignatenko, dijo que antes de que su esposo muriera por enfermedad por radiación, ella levantó su brazo y era casi puro hueso. Lyudmila dijo que pedazos de sus pulmones y su hígado salían por su boca. Se estaba ahogando con sus órganos internos. No todos se vieron afectados de la misma manera, y el alcance del desastre fue más profundo de lo que la mayoría imaginaba. Número 48. El desastre fue impredecible. El desastre no surgió de la nada. La gente tiende a pensar que sí, pero los soviéticos sabían que estaban tomando riesgos muy grandes. Los operadores del reactor estaban estresados todo el tiempo. Ya había habido varios cuasi accidentes, así que en 1980 los soviéticos realizaron un estudio secreto sobre el reactor. Descubrieron que había, cito, 9 fallas importantes de diseño e inestabilidades termohidráulicas, lo que comprometía la seguridad. Los investigadores concluyeron que no era cuestión de si algo saldría catastróficamente mal, sino de cuándo. No hubo ningún esfuerzo por corregir los defectos de diseño. Ni siquiera se advirtió a los operadores que esas fallas podrían convertirlos en un desastre zombificado si ocurría una catástrofe. Los trabajadores no conocían los riesgos. Los riesgos eran conocidos, pero la información estaba estrictamente controlada. Número 47. Los soviéticos usaron el accidente de 3 Mile Island como propaganda. En 1979, Estados Unidos enfrentó su propio susto nuclear en 3 Mile Island. Podrías pensar que los soviéticos aprovecharían la historia para hacer propaganda. No lo hicieron. La noticia fue fuertemente censurada. Los funcionarios no querían que nadie pensara que el átomo era algo diferente a pacífico y perfectamente controlado. Las autoridades en Estados Unidos estaban haciendo algo similar, solo que no era una censura total. Aún así, los soviéticos no desaprovecharon del todo la oportunidad. Al menos dijeron que el accidente de 3 Mile Island probaba que el capitalismo no podía operar una planta de energía nuclear. Incluso mientras los soviéticos guardaban silencio, las historias sobre el desastre se estaban difundiendo más allá de sus fronteras. Número 46. Los medios occidentales retrataron Chernóbil con precisión. En 2014, 60 Minutes lanzó un programa llamado Chernóbil, la catástrofe que nunca terminó. Un experto que escribió para el sitio web Atomic Insights dijo que el programa no solo era una pieza de propaganda o antinuclear, sino también antirruso. Hay muchos ejemplos de noticias falsas o distorsionadas sobre Chernóbil provenientes de Occidente. Los soviéticos no se ayudaron a sí mismos al suprimir información. Los rusos prometieron su propia versión. Se le llamó patriótica, así que pudo haber estado distorsionada. Los informes y rumores pintan un panorama confuso sobre el costo humano. Número 45. Miles murieron de inmediato. Justo después del desastre, United Press International informó que había habido 2.000 muertes. El Pentágono decía que había ocurrido una segunda fusión nuclear. Ambas cosas eran falsas. Solo 2 personas murieron cuando explotó el reactor. Otras 28 murieron en 3 meses por síndrome agudo de radiación. En los 10 años siguientes murieron otras 11 personas. Los informes indican que las tasas de cáncer aumentaron en las zonas contaminadas. Las estimaciones dicen que quizá 4.000 personas eventualmente morirán por eso. Otros sitúan ese número entre 16.000 y 93.000. En otras palabras, nadie realmente está de acuerdo sobre los efectos a largo plazo en la salud. El miedo se extendió mucho más allá del área inmediata, influyendo en las decisiones de maneras inesperadas. Número 44. La radiación causó abortos masivos en toda Europa. Es cierto que algunas personas comenzaron a interrumpir embarazos, pero fue impulsado por el miedo. En Dinamarca, aunque los niveles de radiación no representaban un riesgo significativo para los niños no nacidos, aún así hubo un aumento en las pérdidas fetales. La tasa de abortos aumentó en otros lugares. Suecia, Noruega, Alemania Occidental, incluso el Reino Unido y algunas regiones de Francia vieron un aumento en las interrupciones del embarazo.
Se estima que pudo haber entre 100.000 y 200.000 abortos adicionales en toda Europa. Las preocupaciones sobre el embarazo eran generalizadas, aunque la ciencia no lo respaldara. Número 43. La radiación causó defectos de nacimiento generalizados. Había un temor generalizado de que los niños pudieran desarrollar no solo cáncer a una edad temprana, sino también defectos de nacimiento. La gente imaginaba efectos similares a las cabezas pequeñas o grandes y ojos malformados que se vieron en Japón después de los bombardeos atómicos, o cerca de algunos de los sitios de pruebas nucleares de Rusia y Estados Unidos. En un artículo reciente publicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los científicos escribieron que no encontraron, cito, ninguna evidencia de que la exposición a la radiación del accidente de Chernóbil causara cambios genéticos que se transmitieran a los niños. La lluvia radiactiva provocó algunas historias extrañas, incluyendo algunas sobre mutantes. Número 42. Existen animales y humanos mutantes. Las historias de monstruos mutantes y perros salvajes con superpoderes caninos no son exactamente ciertas. Hay evidencia de que los animales que viven en las zonas contaminadas sufrieron tasas más altas de tumores y defectos de nacimiento. Pero la zona de exclusión se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Se dice que hay 7 veces más lobos, pero también ha habido un aumento en el número de linces, bisontes, alces, ciervos, jabalíes y osos. A pesar de los rumores, algunas áreas siguen siendo sorprendentemente resistentes. Número 41. La zona de exclusión es completamente inhabitable. Después del desastre, los soviéticos crearon una zona de exclusión de 19 millas alrededor de la planta de energía. Solía ser el hogar de 2 grandes poblados y alrededor de 100 pueblos o granjas. Algunas de las personas que vivían allí no estaban muy dispuestas a que les dijeran que se fueran. Como Hanna Saborodnaya, ella se escondió, pero un soldado la encontró y le dijo que empacara y se fuera. Ella lo miró directamente a la cara y le dijo, «Dispáranos y cava la tumba, de lo contrario nos quedamos». Después de escuchar al soldado explicar los peligros, ella respondió, «La radiación no me asusta, el hambre sí». Probablemente tenía razón. La vida en la zona de peligro no era tan aterradora como podríamos pensar, y la vida en la zona no se detuvo por completo. La gente seguía yendo a trabajar. Número 40. Todos los trabajadores de la zona están en peligro extremo. Hay entre 2.400 y 3.000 trabajadores en lo que se llama la zona de alienación. Trabajan por turnos, atendiendo los reactores fuera de servicio y asegurándose de que todo se mantenga en orden. La mayoría son científicos y técnicos, pero algunos son cocineros, médicos y unos cuantos de la Guardia Nacional. Normalmente van a trabajar en tren y regresan por la tarde, pero cuando empezó la guerra en Ucrania, algunos tuvieron que quedarse. Honestamente, no parece nada divertido. Incluso los animales que quedaron atrás formaron parte de la historia de maneras que pocos esperaban. Número 39. Los perros callejeros son monstruos radiactivos. Después del desastre, los soviéticos enviaron a hombres para matar a las mascotas que habían quedado atrás. A los residentes se les había dicho que se les permitiría regresar después de unos días para recoger a sus perros. Esa promesa no se cumplió. Algunos sobrevivieron comiendo basura y pañales usados de bebé. Según el sitio web Dogs of Chernobyl, hoy en día hay alrededor de 500 perros callejeros allí, muchos de ellos alimentados por los trabajadores. No tienen ojos que brillan, pero algunos han estado expuestos a la rabia por todos los nuevos animales salvajes. La curiosidad atrajo a forasteros, incluso con las advertencias. Número 38. Los turistas y exploradores están en peligro mortal. Solía haber una industria turística en auge. Podrías haber pensado que andar por la zona de exclusión sería peligroso. No lo es. Bueno, no realmente. Incluso podías pasar la noche en un hotel ubicado en la ciudad de Chernóbil. O podías ir a deambular por los bosques radiactivos y contaminados de Bielorrusia. Un explorador aventurero encontró casas abandonadas y a un anciano llamado Kolya que parecía vivir de vodka y migajas de pan. ¿Quieres descubrir la impactante verdad detrás de Chernóbil y otros desastres catastróficos? Dale like, comparte y suscríbete. Tenemos las historias asombrosas de cómo sucedieron realmente. La cultura local se adaptó de maneras creativas y a veces sorprendentes. Número 37. El vodka de Chernóbil es radiactivo. Sí, Chernóbil tiene su propia marca de vodka. Fue una botella experimental creada por científicos británicos y ucranianos usando grano cultivado en las zonas contaminadas llamada Atomic. Se probó para detectar radiación y estaba perfectamente bien. Se decidió que hacer vodka podría convertirse en una buena manera de ayudar a la recuperación económica de las personas cuyas vidas habían sido trastornadas. Hay zonas de alta radiación, pero la mayoría de las áreas están bien. El desastre también puso a prueba a los líderes en la cima. Número 36, Gorbachov lo sabía todo. Y falló. Cuando ocurrió el desastre, el presidente soviético, Mikhail Gorbachov, se suponía que sería el hombre que acercaría al país a Occidente, así que estaba furioso por el encubrimiento. Aparentemente les gritó a algunos de los jefes del programa de armas nucleares soviético,
Nos dijeron que todo era perfectamente seguro. Supusieron que los veríamos como dioses. En otro arrebato de enojo, dijo que todo el sistema consistía en halagos, fanfarronería, engaño, nepotismo y la persecución de disidentes. Incluso el hombre más poderoso de la Unión Soviética lo mantuvieron a oscuras. Las decisiones tomadas bajo presión revelaron la verdadera naturaleza de los involucrados. Número 35. Valery Lagasov fue un héroe completamente desinteresado. Valery Lagasov fue uno de los hombres asignados para contener el desastre de Chernóbil. En los medios, se le ve grabando un testimonio sobre lo que salió mal, y después de terminar, tomó una cuerda. Es cierto, el estrés lo afectó. También es cierto que ya estaba enfermo por la radiación, se le caía el cabello y su piel había cambiado a un tono bronceado. Eso se conoce como bronceado por radiación. Pero él no era un héroe desinteresado. Era egoísta mientras intentaba escalar entre las élites científicas de la Unión Soviética. Solía organizar reuniones en su bonita casa para relacionarse con políticos. Dicho esto, fue lo suficientemente valiente como para escribir: el desastre de Chernóbil es una apoteosis, el pináculo de toda la mala gestión que se ha llevado a cabo durante décadas en nuestro país. Las personas que trabajaban en la limpieza no siempre eran quienes uno podría suponer. Número 34. Solo hombres trabajaron en la limpieza y en los hospitales. A menudo se asume que las personas que enfrentaron el desastre eran hombres. Eso es incorrecto. No se sabe con certeza exactamente qué hicieron, pero los datos dicen que de los 237 pacientes admitidos en el hospital número 6 con síndrome de irradiación aguda, 2 eran mujeres, y su salud y bienestar se vieron afectados de diferentes maneras. Número 33. NTS. Los liquidadores sobrevivieron sin problemas de salud. Hubo alrededor de 600.000 liquidadores que fueron traídos para reducir la contaminación radiactiva. Muchos de ellos eran nuevos reclutas militares. En promedio, recibieron 120 veces la dosis anual de radiación considerada segura. Lo que no se dice es que tuvieron tasas más altas de leucemia, cáncer de tiroides, cataratas y problemas cardiovasculares. Se cree que el 13% reportó problemas en el sistema nervioso debido a todo el estrés. Los estudios han demostrado que muchos de ellos no se recuperaron debido a trastornos de estrés de por vida y al consumo excesivo de vodka. Los residentes vivieron lo ocurrido, de manera diferente dependiendo de qué tan cerca estaban. Número 32. Todos los residentes cercanos sufrieron de enfermedad por radiación. El residente de Pripyat, Pasha Kondratiev, dijo que la noche del desastre, él, su esposa y sus hijas pequeñas fueron al puente para ver qué estaba pasando en la planta. Su hija Tatiana desarrolló asma, lo que la mató 7 años después. ¿Tuvo la radiación parte de la culpa? Es difícil decirlo. Ese es el problema con Chernóbil. Nadie puede ponerse de acuerdo. Algunas historias que circulaban en ese momento eran más extremas que la verdad. Número 31. El gobierno soviético ejecutó a los disidentes. Uno de los mayores mitos gira en torno a que el gobierno soviético ejecutaba a personas por alzar la voz. Ya no eran los tiempos de Joseph Stalin. Nadie estaba siendo fusilado ni arrojado de helicópteros por no seguir órdenes. Los días de ejecuciones sumarias habían terminado décadas antes. No todos los accidentes fueron causados por la radiación. Número 30. Un helicóptero se estrelló debido a la radiación. En la serie de Chernóbil, un helicóptero vuela sobre el reactor y nos hacen pensar que la radiación, de alguna manera, lo hace caer del cielo. La radiación no hace eso, ni entonces, ni nunca. En la vida real, un helicóptero se estrelló porque una de sus aspas chocó con una cadena que colgaba de una grúa. La vida fuera del reactor continuó, al menos por un tiempo. Número 29. Pripyat se sumió en el caos de inmediato. Pripyat no era una zona de guerra. No hubo alarmas ni pánico. La evacuación no llegó sino hasta 36 horas después de que explotó el reactor. La mayoría de la gente siguió con su día pescando, jugando fútbol, lavando su ropa interior y viendo telenovelas soviéticas en la televisión. Los rumores sobre los daños se propagaron rápidamente, a veces de formas extrañas. Número 28. La enfermedad por radiación es contagiosa. De nuevo, por la serie de televisión y el Internet, mucha gente piensa que puedes contagiarte de la enfermedad por radiación de personas que ya han sido hospitalizadas. Eso no es cierto. Los materiales pueden contaminarse, pero las personas no. Podrías abrazar con seguridad a un bombero moribundo, incluso mientras su piel se desprende, sin desarrollar enfermedad por radiación tú mismo. Los efectos de la radiación se manifestaron con el tiempo, y no todos reaccionaron de la misma manera. Número 27. La enfermedad por radiación es rápida y sencilla. No lo es. Es brutal, agonizante y prácticamente como una película de terror. El rostro de un hombre casi se le cayó por la radiación. Casi se convirtió en un cráneo desnudo. Su piel también se desprendió de sus brazos y piernas. El daño físico podía ser severo, mucho más allá de lo que la mayoría imaginaba. Número 26. Las quemaduras por radiación funcionan como el fuego. Cuando la piel y la carne empiezan a desprenderse, los doctores lo llaman descamación húmeda severa.
En casos extremos, la radiación causa necrosis del tejido. Daña el ADN dentro de las células, provocando la muerte celular. El cuerpo ya no puede repararse, los vasos sanguíneos colapsan, la piel se descompone y el daño se extiende más profundo hacia los músculos. En otras palabras, es peor de lo que puedes imaginar. Volver a casa pudo haber parecido un sueño. Número 25. Los residentes nunca pudieron regresar a casa. Se les permitió regresar a casa unos meses después. Las reglas eran que no podían recuperar nada grande que pudiera acumular polvo, como mesas o sillas. Tampoco podían llevarse los juguetes de los niños. Incluso los televisores estaban prohibidos. Incluso en lugares familiares, las cosas habían cambiado de maneras inesperadas. Número 24. Pripyat se convirtió de inmediato en un lugar desolado. Los residentes que regresaron encontraron mucha leche agria. La electricidad, por supuesto, había estado cortada durante mucho tiempo. Natalia Yovchenko tomó fotografías. Algunas personas se llevaron objetos de valor como joyas o antigüedades. Otros se llevaron vajilla o sus chaquetas favoritas de piel de oveja. Solo tenían 4 horas para tomar sus cosas. Luego, de vuelta al autobús. Si llevaban demasiado, les decían que no podían llevárselo. La vida diaria y las rutinas estaban, de repente, bajo nuevas reglas y controles. Número 23. Los soviéticos controlaban estrictamente todo después de la evacuación. El libro Medianoche en Chernóbil dice que la gente intentó sobornar para sacar objetos prohibidos de la ciudad. No estamos seguros si lo lograron, pero algunas tiendas de segunda mano de repente tenían mucho más inventario. El dinero era escaso, pero los evacuados no fueron completamente abandonados. El gobierno soviético pagó a los jefes de familia alrededor de 4.000 rublos como compensación, más una cantidad extra por cada miembro de la familia. Un lada decente costaba entre 7.000 y 8.000 rublos en ese entonces. En total, se estimó que las donaciones de todo el país sumaron alrededor de 500 millones de rublos. Las vidas de los evacuados cambiaron drásticamente. Número 22. Los evacuados fueron completamente abandonados. Existe la creencia común de que la gente de Pripyat fue ignorada. Eso no es cierto, más o menos. El gobierno comenzó a construir casas para muchos de ellos. Se construyeron 150 casas a unos 100 kilómetros de Chernóbil. En total, se construyeron 11.500 casas unifamiliares y otros 13.000 departamentos en Kiev y otras ciudades. Observadores externos tomaron nota tanto de los esfuerzos como de los desafíos. Número 21. Occidente solo criticó a la URSS. No todo en Occidente era antisoviético. Occidente aplaudió a las personas que construyeron el sarcófago, el enorme escudo alrededor del reactor. Los constructores visitaron Estados Unidos y el Reino Unido como héroes. 90.000 de ellos lo construyeron en 206 días. No solo fue una hazaña de ingeniería, sino que también representó un gran riesgo para sus vidas. Así que, incluso mientras la Guerra Fría seguía, recibieron respeto de Occidente, y los costos financieros y políticos del desastre rápidamente se acumularon. Número 20. Solo Chernóbil llevó a la bancarrota a la Unión Soviética. Las estimaciones varían, pero el desastre pudo haber costado 128.000 millones de dólares en una época en la que el dinero era escaso. Hubo rumores de que la CIA causó el accidente, y si así hubiera sido, sin duda ayudó a derribar a la Unión Soviética 5 años después. Pero no, la CIA no tuvo nada que ver con eso. Y el lugar más peligroso se convirtió en el centro de algunos de los mitos más grandes. Número 19. El pie de elefante mata en cuestión de segundos. Se decía que el lugar más radiactivo de la Tierra era el pie de elefante de Chernóbil. El pie era una mezcla de combustible nuclear fundido, concreto, arena y acero que se derritieron juntos durante la explosión. El rumor era que si te parabas junto a él durante 30 segundos, sufrirías una muerte agonizante garantizada. En 1986, la radiación era tan intensa que unos pocos minutos podían ser letales. 30 segundos no habría sido seguro, pero sobrevivirías. Incluso hasta 2016 pasar varias horas cerca de él aún podía darte una dosis fatal. Y los estereotipos también solían exagerarse. Número 18. Los funcionarios soviéticos bebían vodka constantemente. Es un error común pensar que los soviéticos en los años 80 estaban tomando vodka todo el tiempo, incluyendo a los altos mandos de Chernóbil. Incluso se muestra en la serie de televisión Chernóbil cuando Ulyana Komayuk se enfrenta a un funcionario del gobierno y, por supuesto, él tiene un vaso de vodka en la mano. Pero beber vodka así, abiertamente, no habría pasado. El gobierno estaba llevando a cabo su campaña anti-alcohol. También funcionó, reduciendo masivamente las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida. Es muy poco probable que un funcionario hubiera estado bebiendo abiertamente en el trabajo. En resumen, emborracharse en el trabajo era un estereotipo occidental. Incluso la medicina tenía sus límites para enfrentar lo que sucedió. Número 17.
El tratamiento médico salvó a la mayoría de las víctimas. Los pacientes ya estaban demasiado graves. De las 13 personas que recibieron trasplantes de médula ósea, solo 2 vivieron para contarlo. Una explosión nuclear significaría que querrías que otros países supieran los peligros, ¿verdad? La información circulaba lentamente, lo que dejó lagunas en la comprensión. Número 16. La URSS informó al mundo de inmediato. El gobierno soviético mantuvo el desastre en secreto. Fue Suecia quien dio la alarma al resto del mundo. La URSS seguía en silencio cuando los detectores de radiación en la planta nuclear de Forsmark en Suecia comenzaron a mostrar niveles anormales. A pesar de la exposición, no todos sufrieron las mismas consecuencias. Número 15. Todos los expuestos murieron rápidamente. Ese no fuese el caso. Algunos de los más expuestos vivieron muchos años. Boris Stolyarchuk, el ingeniero de control principal de turno esa noche, sobrevivió. Otros en esa sala no lo hicieron. Stolyarchuk sufrió un caso grave de síndrome de radiación, pero en 2018 todavía trabajaba en energía nuclear. Incluso los responsables sobrevivieron, aunque sus vidas cambiaron. Número 14. Todos los funcionarios murieron por exposición a la radiación. Boris Sherpina estaba a cargo de la comisión para investigar el accidente. Nunca volvió a ser el mismo después de Chernóbil. Tuvo varios ataques al corazón en su vida y después de Chernóbil era un hombre acabado. Murió en 1990 a los 70 años. Pero, ¿murió a causa de la exposición a la radiación? Es imposible saberlo. Murió de cáncer, que obviamente puede tener muchas causas. Pero si fue por la radiación, nadie lo habría sabido. El Ministerio de Salud soviético firmó un decreto secreto en 1988 que limitaba los casos en que la radiación podía registrarse como causa de muerte. Muchas personas sobrevivieron más tiempo de lo que los mitos sugieren. Número 13. Las abuelas de Chernóbil murieron rápidamente por la radiación. Los rusos mayores habían vivido hambrunas, guerras y masacres. Un poco de radiación no iba a detenerlos. Los Samozli, o autoasentados, muchos de ellos mujeres conocidas como las babushkas de Chernóbil, se las arreglaron bien en la zona de exclusión. Para ellos, irse habría sido más peligroso por todo el estrés que eso traería. Una de ellas dijo: «Si te vas, te mueres. Los que se fueron están peor ahora. Todos se están muriendo de tristeza». En 1987, los autoasentados eran alrededor de 1.200. En 2021 quedaban 110. No fue por el peligro. Todos habían muerto de vejez. La edad promedio, en 2021, era de 70 a 80 años. Lo que realmente asustaba a los residentes, a menudo no era lo que los de afuera pensaban. Número 12. La radiación era el mayor temor para los residentes. A una de las asentadas le preguntaron qué era lo que más le asustaba. ¿Qué crees que respondió? ¿Radiación, ladrones, soldados rebeldes? No, dijo. Serpientes y lobos. La ansiedad y el miedo tuvieron su propio impacto duradero. Número 11. La radiación fuese el principal problema a largo plazo. La gente tenía tanto miedo a la radiación y a los bebés mutantes que sus niveles de ansiedad se dispararon. El miedo era una especie de radiofobia y hacía que la gente estuviera estresada. Los datos mostraron que el consumo de cigarrillos y alcohol de los evacuados aumentó en un enorme 40%. Eso coincidió con el aumento de las tasas de depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad. La contaminación afectó regiones muy alejadas de la planta, aunque no siempre de la manera que se imaginaba. Número 10. La contaminación hizo que Europa Occidental fuera peligrosa. Las ovejas en Gales pastaban en tierras que habían sido mojadas por nubes radiactivas. Como todos los demás, los galeses no sabían después del desastre cuánto podrían verse afectados. Todos tenían miedo. Al final, les afectó más en el bolsillo que en el cuerpo. Los granjeros no podían vender su cordero ni su carne de res en los mercados. 344 granjas galesas fueron puestas bajo restricciones. Un animal de 40 libras, de repente, se vendía por 10 a 12 libras en el mercado. Pero en realidad, esas ovejas o su carne no eran peligrosas para las personas. Los informes sobre mutaciones a menudo eran exagerados o malinterpretados. Número 9. Animales mutantes aparecieron en toda Europa. Según un granjero, estaban naciendo más corderos anormales de lo habitual. Aunque podría haber estado paranoico, no existen estudios que digan que tenía razón. Las reacciones de la gente iban desde la cautela hasta lo extremo. Número 8. La gente reaccionó de manera racional ante el desastre. En ese momento, hubo una oleada masiva de paranoia en todo el mundo. En muchos lugares, la gente dejó de tomar leche. Los padres la tiraban por el fregadero como si las vacas hubieran empezado a brillar en la oscuridad. En algunos países, las verduras no se vendían en los mercados. A los niños se les decía que no se sentaran en el pasto, ni jugaran en los areneros porque la lluvia podría haberlos salpicado con residuos radiactivos. Era el viejo miedo y la desinformación, transmitidos no por las redes sociales, sino por los periódicos sensacionalistas y los rumores. Algunas tareas en la planta eran físicamente intensas, pero no de la manera en que los rumores sugerían. Número 7.
Los mineros de Chernóbil trabajaban desnudos. Los mineros tuvieron que cavar un hoyo debajo de la base del reactor para evitar que toda la lava impregnada de radiación llegara al manto acuífero y potencialmente matara a la mitad de Europa. Y sudaron mucho y perdieron un par de prendas de ropa, pero nunca se desnudaron. De todos modos, la lava nunca llegó tan lejos, así que su trabajo ni siquiera fue necesario. No fue solo la acción de una persona la que causó el desastre. Número 6. Unos cuantos operadores incompetentes causaron el desastre. Pero eso no es cierto. Las personas dentro del sistema nuclear soviético ya sabían que había peligros. A veces se ignoraban los procedimientos de seguridad, pero el problema más profundo era el propio reactor y la forma en que se manejaba todo el sistema. El diseño del reactor tenía fallas graves. Se habían pasado por alto advertencias, pero la cultura de secretismo significaba que los problemas no se discutían abiertamente. En otras palabras, el desastre no fue solo culpa de unos cuantos hombres en una sala de control. Fue el resultado de todo el sistema. Algunas historias se centraron en las tragedias más personales, pero no siempre eran precisas. Número 5. Un bebé absorbió radiación para salvar a su madre. El bombero Vasily Ignatenko murió de una de las peores formas imaginables, pero su esposa, Lyudmila, estaba embarazada en ese momento. Estaba poniendo en peligro a su hijo no nacido al estar cerca de su esposo que se estaba descomponiendo. Su bebé murió de defectos cardíacos congénitos y cirrosis hepática pocas horas después de nacer. Se rumoraba que ella había sufrido envenenamiento por radiación a causa de Vasily. Eso no es cierto en absoluto. Vasily no era radiactivo en el hospital. Lyudmila pudo haber estado cerca de la radiación en algún otro momento. Y no hay manera de que un feto pueda salvar a su madre en un acto de autosacrificio involuntario. Los bomberos enfrentaron situaciones inimaginables, poniendo a prueba tanto el valor como las reglas. Número 4. Los bomberos no tenían idea del peligro. No eran completamente ignorantes, como tal vez hayas escuchado. Uno de ellos, Anatoly Sakharov, le dijo a su compañero: «Debe de haber una cantidad increíble de radiación aquí. Tendremos suerte si seguimos vivos en la mañana». Aún así, no sabían que el reactor estaba en llamas. Pensaban que era un incendio normal. Algunos cometieron el error de subir al techo para verter agua con sus mangueras sobre el reactor, y recibieron tanta radiación que los ojos de un hombre cambiaron de marrón a azul en el hospital. Otro tenía quemaduras por radiación que le formaron ampollas en el corazón. Pero, al contrario de lo que se suele creer, sí conocían el peligro. Sakharov dijo: «Por supuesto que lo sabíamos. Si hubiéramos seguido las regulaciones, nunca nos habríamos acercado al reactor. Pero era una obligación moral. Nuestro deber. Éramos como kamikazes». Algunas consecuencias fueron inmediatas, mientras que otras se desarrollaron con el tiempo. Número 3. Las quemaduras por radiación ocurren al instante al contacto. Alexander Yevchenko fue el hombre que sostuvo la puerta para sus 3 colegas que cometieron el error fatal de entrar al salón del reactor. Pero Yevchenko no sufrió quemaduras instantáneas en su piel. La radiación no es como el fuego. Después del vómito inicial, se le cayó el cabello, su piel tenía ampollas feas, todo le dolía. Luego empezó a ponerse negro. Dijo que se sentía como un monstruo. Por suerte, su cuerpo aceptó el injerto de piel. Las transfusiones de sangre y los trasplantes de vasos sanguíneos hicieron el resto. Mientras otros hombres morían, él sobrevivió, y no sabía por qué. Se quedaban ciegos, luego su sangre se infectaba, se les caían partes del cuerpo, y su cama quedaba vacía. Eso es lo que generalmente no se entiende. Cada quien reacciona de manera diferente, y para algunos, su cuerpo no lo soporta tanto como otros. Las reacciones a la exposición variaban mucho, y las consecuencias afectaban las vidas de formas inesperadas. Número 2. Los sobrevivientes seguían siendo amenazas radiactivas. Debido a la pandemia de paranoia, cuando Alexander Yevchenko se recuperó lo suficiente para llevar una vida normal, la gente lo veía en la calle y se cruzaba al otro lado. Pensaban que era radiactivo. Como los sobrevivientes de la bomba atómica en Japón, era como si las víctimas de Chernóbil tuvieran la peste. Alexander recibió medallas por valentía, pero lo trataban como a un monstruo. Él dijo que la radiofobia hizo su vida muy difícil. Incluso las personas en la primera línea no siempre estaban en la situación en la que se les retrataba. Número 1. Los buzos se sacrificaron y murieron de inmediato. Alexei Anonenko, Valery Bespilov y Boris Baranov. Estos fueron los hombres que tuvieron que ir a una misión de la que sabían que tal vez no regresarían. Tuvieron que vadear el agua que pensaban que estaba altamente contaminada y abrir las válvulas para evitar otra explosión. Sin embargo, hay algunas mentiras. No se ofrecieron valientemente como voluntarios para ir. Se les ordenó hacer su trabajo. Era su turno. Sin dramas, sin discusiones, y resultó que su misión no era tan peligrosa como pensaron al principio. ¿Millones de muertos en toda Europa? No. Incluso si hubiera habido otra explosión, tal vez habría habido unas cuantas docenas más de muertes en Ucrania y Bielorrusia. Pero no habría cambiado el mundo, y no todos murieron de inmediato después. Boris Baranov murió de un ataque al corazón en 2005, pero los otros siguen vivos hoy en día. Hay un rumor circulando en Reddit de que el complejo de apartamentos de Anonenko fue alcanzado por un dron Shahed ruso durante la guerra.
No podemos confirmar esto, pero definitivamente se mudó de Kiev porque era peligroso. Realmente estaban en una misión infernal, una que pudo haber terminado en desastre en cualquier momento. Mira Escuadrón Suicida de Chernóbil, 3 hombres que evitaron un desastre nuclear aún peor, y descubre cómo detuvieron una catástrofe aún mayor. O haz clic en este video en su lugar.